The Box. La escápula. La caja. The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The Box. Bienvenido a The Box, el podcast de protección ejecutiva con Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving y Gonzalo Senocén de Grip y de Combat MF. Mi querido Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, mi querido Gonzalo. Pues muy bien. Otra vez, feliz de que sea lunes. Fíjate. A mí soy de las pocas personas, de los raros en este planeta, que me gustan los lunes. Siempre, como que el lunes es un día en donde se abren muchas posibilidades durante la semana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo sí prefiero el sábado, pero no me molesta el lunes. Oye, Pablo, pues hoy vamos a hablar de blindaje corporal y sus aplicaciones en la seguridad. Y tenemos a Ignacio Vaca aquí, que es socio y director ejecutivo de Baer Asesores Integrales. Tiene un diplomado en Dirección de Seguridad Privada por la Universidad Pontificia de Comillas, que está en Madrid. Más de 20 años en el ramo del blindaje personal. Y pues inició en esto con producción y gestión de calidad en chalecos. La empresa empezó en el 90, empezó hace mucho, pero empezó a crecer en el 94 con todo el tema de la rebelión de las cañadas. Quisieron venderle al ejército, no jaló muy bien, porque los precios no eran los que convenían, y ahí fue cuando decidieron empezar a fabricar en México, lo cual me da mucho gusto y un honor tener un invitado que sea fabricante en México de cosas. Y se dedican básicamente a blindaje corporal, en general. Entonces hoy nos viene a platicar un poco de eso, y ya me urgía una plática de estas. Y sin más presentación, mi querido Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo, Gonzalo, Pablo, mucho gusto y muy agradecido por la invitación. Entonces, pues, vamos a arrancar con toda esta historia acerca de los chalecos antibalas, pero de una manera diferente. Más bien no enfocado a lo que hacen, porque ya sabemos qué es lo que hacen, sino realmente vamos a jugarle a los casamitos de los chalecos antibalas. Perfecto, Claro. me gusta mucho la idea. Realmente. Ahora, me gusta mucho la idea. Dime una cosa, ¿cómo es que trabaja un chaleco o una ropa en general, una tela blindada al estar en el cuerpo de una persona? ¿Cómo es que dispersa la energía o no dispersa la energía del proyectil? ¿Cómo es que lo frena? ¿Tiene que ver la cantidad de hilos, la tensión del tejido? ¿Qué es exactamente y cómo opera? Efectivamente, como lo acabas de decir, es exactamente como opera. Para hacerlo más simple, digamos que si tú le dieras con jugamos tenis y le aventamos un raquetazo a una pelota y la pelota cae en la red, tú puedes ver cómo se dispersa la energía de la pelota en la red y se queda detenida la pelota. Tú vas a ver que la pelota va a girar, se va a mover en el aire, va a hacer una serie de movimientos y se va a enredar en la tela. Exactamente es lo mismo que vamos a hacer con el chaleco antibalas. Todos los materiales balísticos lo que van a hacer es, primero tienen una alta tenacidad y segundo, van a enredar la bala y la van a detener en el panel balístico. Y ahí se va a quedar. Así es una cosa suena sencillo, obviamente no es sencillo, pero básicamente eso es lo que haría un chaleco antibalas. Esa es la función. No absorbe, distribuye la energía y detiene la bala. Ok. Ahora, Oye, yo tengo una duda sobre esto. Obviamente las telas que se utilizan, o los materiales que se utilizan para hacer este tipo de telas, pues tienen que ser materiales mucho más rígidos, ¿no? Que un material normal. No es precisamente que sea rígido, sino que tiene mayor tenacidad y una capacidad muy alta en distribución de energía. Entonces, efectivamente no es como un textil normal, porque no es una tela normal en su construcción. Sin embargo, es tela, vaya, es una tela.
al irla juntando unas con otras, bueno, pues vas teniendo una mayor capacidad. Y a crear una especie de colchoneta, y esa colchoneta es la que va a hacer toda la función en todas sus capas y en todas las formas. Oye, y eso cuando se desarrolla porque digo, sé que se hace ropa blindada y se hace, o sea, no nada más es el típico chaleco que vemos, con el chaleco táctico, vamos a decir, o sea, se adapta a muchos tipos de prendas. Y no es así como andar forrado de cartón. ¿Cómo le hacen entonces con esa parte para que se pueda disimular un poco la existencia del material balístico? No es fácil, no es fácil. Cuando hablamos de ropa urbana o ropa casual, por ejemplo, pues no es muy fácil poderlo disimular, puesto que tienes un grosor que se va a hacer con las capas de estos materiales. Ya puede ser los que tú quieras, ¿no? O sea, ahora hay dos tipos de materiales, son los polímeros, el polietileno y las aramidas. Y máxime yo creo que debe tener más o menos casi 1 centímetro de grosor. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que han ido avanzando tanto la tecnología que cada vez es más delgado y mucho más flexible. Entonces, pues sí lo podemos ir cubriendo. Por ejemplo, el chaleco que traigo puesto en ese momento, que es un chaleco deportivo, tengo un modelo exactamente igual que es blindado. Y no se nota absolutamente nada la parte balística, ¿no? Se distribuye muy bien por las capas de material también que le tienes que poner para que sea térmico, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo vas disfrazando un poco. De tal manera de que no se note tanto. Pero se sigue sintiendo rígido, pues, o sea, no es así como... Rígido, fíjate que rígido no tanto, lo que sientes es peso. Sí, un poco, o sea, un poco de rigidez. ¿No se siente sí. incomodito? Ok. No. Bueno, al revés, es bastante cómodo, pero tienes peso. Quiero pensar que también depende el tipo de chaleco, ¿no? Pues si me pongo un chaleco externo, pues es un poco más rígido, y un chaleco interno debes de buscar mucho más comodidad y por lo tanto, pues seguramente también es considerablemente más caro. Efectivamente, sí. Sí, efectivamente. O sea, es diferente un producto interior que un producto exterior o un producto que es para ropa casual. Totalmente diferentes, ¿no? Sin embargo, digo, lo que más te va a dar, lo que más vas a encontrar las diferencias entre los tres tipos de productos, digamos, o 3 gamas de productos, que sería un exterior que es tipo policíaco o militar, un producto interior que no se va a notar, o una prenda casual que va a estar blindada. Lo que vas a notar es el peso. Y eso es lo que más te puede llegar a generar un poquito de incomodidad. O sea, supongamos que tú te pones una chamarra de piel que pesa 3 kilos, ¿no? Ya ves que hay chamarras tipo cazadoras de piel que pesan 3 kilos, 200 gramos. Haz de cuenta que eso es lo mismo que te vas a poner con un chaleco antibalas. Entonces sí te genera incomodidad. En ese sentido, claro que no es difícil acostumbrarte a ello, ¿no? Con la diferencia de que este producto, pues te salva la vida. Y la chamarra, pues, te hace ver bien. Con esas, lo que esté rígido, pues evidentemente te hace ver bien, ¿no? Pero estamos un poquito gorditos, pues disfraza muy bien, no se hace ninguna ondulación ni nada, se ve perfectamente rígido, es como andar con corset. Haz de cuenta que si bajas, yo creo que 1 o 2 tallas. Y si lo usas durante toda tu vida, te ayuda como si fuera una faja de como corset. De corset. Oye, y en ese sentido también no es muy caliente, no sufre mucho la gente de calor, porque luego además no se pueden lavar, ¿no? Por lo que entiendo. No, sí se puede lavar. De hecho, se deben de lavar. Se deben de estar limpiando constantemente. El panel balístico en sí está forrado por un material que es impermeable, 100% impermeable. No puede tener contacto ni con el cuerpo en sí, ni con agua, ni con ningún tipo de
con sudoración, porque eso podría llegar a debilitar el material balístico. No está 100% asegurado que eso suceda. Sin embargo, el agua sí pudiera ayudar a que no funcionara perfectamente bien para lo que fue creado el producto, que es para parar balas, ¿no? Oye, Ignacio, entonces los paneles son impermeables completamente. Están forrados, están dentro de una bolsa que es impermeable completamente. Y esa bolsa, obviamente, pues al no tener transpiración, pues imagínate, te puede llegar a generar un poquito de calor. Sin embargo, sí hay tecnologías que utilizamos que es para que sea más cómodo, más confortable y no te sientas tampoco tan acalorado, ¿no? Oye, Ignacio, una pregunta. ¿El carrier o el portador, lo que porta a la placa o al panel balístico, va sellado de alguna manera que sea completamente impermeable? Sí, efectivamente. El carrier no, pero el panel balístico sí va sellado completamente. Ah, es el pan. Es el panel que va sellado. ¿Cómo lo Completamente sellan? ¿Le sellado. ponen algún tipo de plástico encima que lo sella? O sea, me imagino como un spray liner en una camioneta, algún tipo de, no sé, de silicón o alguna cosa así. Es un textil. Es Ah, un textil, es un textil, es una bolsa que está sellado ultrasónicamente, por medio de ultrasonido, y adentro contiene el panel balístico. Y luego a su vez va adentro del carrier, que es el portador, ¿no? Que puede ser de diferentes formas. El portador puede ser una chamarra normal, un chaleco policial, lo que tú vas a ver en el exterior. ¿Cuánto debe de durar en condiciones óptimas de uso una prenda balística? De 5 a 7 años. Ok. Ahora, estando en el mar, en condiciones con sol, con sal, con todo este tema, más o menos entra dentro de estos 5 a 7 años. Así es. Sí, no ¿Qué tendría cambio. mantenimiento se le da? ¿Qué mantenimiento se le debe de dar a una ropa de estas? Si es un ropa casual, lávala, les extraes los paneles balísticos, los puedes quitar a la prenda, lavas la prenda como si lavaras tu prenda favorita, como debe de ser, ya sea con los jabones adecuados no sé cuál sea la especificación de cada una de las prendas que tú vayas, pero es un lavado normal. Y los paneles balísticos con una esponja y un jabón detergente suave, con eso lo puedes limpiar con espuma y con eso ya retiras todo tipo de bacterias y ya sabes, todo lo que se le pueda pegar ahí. Ok. ¿Y cada cuánto se recomienda lavar? Igual que una ropa, depende qué tanto lo uses, qué tanto sudes, etcétera, supongo. Efectivamente. Si ya empieza a oler medio feo, pues ya lávala. Pero si dijeras, pues, oye, ¿cada cuándo? Pues por lo menos una vez a la semana ya deberías estarla lavando, ¿no? Sí, sí, es que lo usas diario. De Sí. acuerdo. Oye, ¿y cómo saber si es bueno o malo nada más haciendo las pruebas balísticas? O sea, si a mí alguien llega y me ofrece unos, ¿cómo sé si son buenos o malos? No, fíjate que esa es una parte muy... La gente que es una pregunta que además es muy normal, ¿eh? La gente me dice, ¿qué tan bueno es tu chaleco? Lo baleo y entonces si no pasa la bala quiere decir que es bueno. No, tienes que tener, cumplir con con ciertas normas y con varias cosas. Hay un registro que se hace de manera internacional, haces pruebas y lo registras, ¿no? Conforme a una norma. ¿Estas certificaciones son las CIJ y las mismas que usan los autos blindados o es diferente? ¿Tienen los mismos nombres? No, es NIJ. NIJ, exacto, perdón. Sí, la NIJ sí, nosotros sí tenemos en la parte balística corporal sí manejamos esa norma, muy en específico. ¿Hay europea y americana? Hay europea, hay americana, hay algunos países que la tienen también, en Sudamérica, por ejemplo, está la colombiana, está la argentina. En Europa hay algunas que son muy particulares. Hay una norma oficial mexicana, la NOM 166,
Muy interesante la norma. Por ejemplo, en los vidrios, hay algunas normas que te dicen en un triángulo de tanto, aguanta tantos disparos de tal calibre. Y otra norma te hace te lo hace más estricta o más rígida. Es decir, te lo sigo aguantando y hasta en un diámetro más chiquito. ¿En estas son iguales las normas en cuanto a esas especificaciones? Sí. Sí, Ok. si tú te refieres a distancias, sí. Quizás a lo Sí. mejor lo que cambiaría es lo que cambia, por ejemplo, a veces son las municiones, ¿no? O un poquito la distancia, pero realmente sigue siendo lo mismo, ¿eh? No hay gran. O las velocidades de las balas o ese tipo de cosas, ¿no? Pero esos son los cambios que hay entre una norma y la otra. O el trauma que te pueda generar un disparo. Pero de ahí en fuera, todas están enfocadas a lo mismo. Vamos a detener la bala. A como dé lugar hay que detener esa bala, ¿no? De acuerdo. Mientras más separado esté, quiero pensar, la prenda del cuerpo, mejor recepción tiene. Es decir, si yo me pego a una red de tenis, como lo estabas diciendo, si yo estoy pegadito a la red y me dan un bolazo, lo voy a sentir casi como si no hubiera red. O más bien como si no Así hubiera es. red. Si agarra un poquito de distancia, se va a disipar un poco esa energía y no me voy ni a enterar de que llevó el bolazo. ¿Aquí operaría igual? Un poco, sí, pero solo un poco. O sea, te estás hablando que es un mega martillazo. Ok. Lo que pasa es que aquí Bueno, lo y que las entonces, fibras van a hacer, que a lo mejor digo, puedo estar equivocado, pero me imagino que digo, la física pues al final es un tema de área, ¿no? O sea, lo que queremos es expandir para que el área de impacto o el área de presión en contra del cuerpo sea mucho mayor. Por lo tanto, los puntos de presión pues, también sean mucho mayores. Es un poco como la cama de clavos, ¿no? Del fakir. Obviamente, si le pusieras un clavo y se acostara encima, pues se clava, se impala en el clavo. Pero si le pones 10,000 clavos, pues no se clava, porque se difiere la energía en un área mucho más grande. Me imagino que es más o menos lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo. Recibe tu cuerpo, en lugar de ser de la bala, que son unos cuantos milímetros de diámetro, pues es en toda la placa que presiona contra el cuerpo. Entonces, pues fuera se siente como un martillazo y fuera de un moretón, pues no creo que pase a mayores. Sí, efectivamente. Bueno, hay moretones a moretones, ¿eh? Pues claro, pero lo que pasa es que acuérdate que la bala no es lo que mata es la velocidad de la bala. Cuando pega, aunque se difiera, realmente la presión la vas a sentir pareja en todo el tórax, pero pues la presión va a seguir. Efectivamente, qué bueno que lo dijiste, porque así es, exactamente. Sí. Oye, lo que mata no es la velocidad, es el hoyo. Pero lo que hace el hoyo no es la bala, es la velocidad. No. Oye, Ignacio, otra pregunta. A ver, y entramos con el tema del trauma. En las pruebas a mí me han invitado a hacer pruebas para ropa balística y entonces básicamente me invitan a disparar. Pero entonces miden el trauma que tuvo y pegan el panel balístico, lo pegan a una como plastilina y después miden la plastilina, la profundidad, el ancho y algunas cosas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo es esa prueba? ¿Qué es el famoso trauma? Y eso. Ok. Efectivamente, como lo dices, es una plastilina. No es una plastilina normal, es una plastilina tipo Roma. O es Roma, que es una plastilina que asemeje lo más que se pueda al cuerpo humano. Ponemos el panel pegado a esa plastilina y posteriormente se hacen los disparos. Al terminar los disparos, se quita el panel, se revisa que no haya traspasado el panel balístico y después se quedan las marcas ya en la plastilina. Estas mismas marcas son las que se van a medir con un vernier y vamos a ver qué tanto profundidad llegó a tener esa bala. Bueno, ese impacto, pues no es una bala en sí, ¿no? El impacto que generó. Y esos impactos
Dependiendo de la norma con la que está certificado el producto, y no quiero hablar nada más de normas, sino de la situación, porque ya es un tema de, ¿cómo te puedo decir? Como de médicos legistas, ¿no? Que te han dicho, a ver, si no llega a tantos milímetros que golpee, es muy poco probable que se rompa un hueso, que pase esto, o que el trauma pueda llegar a ser mortal. Y eso es lo que estamos evitando, que sea mortal, ¿no? Y ahí ya podemos ver que si está entre los 20, 21, 19, 25, 30, 40 milímetros, estás dentro de un rango en el que tu cuerpo todavía lo puede tolerar. Pasando los 44 milímetros, según algunas normas, ya no, tu cuerpo a lo mejor ya podría tener algunas reacciones que podrían ocasionar daños reales dentro del organismo o del cuerpo, ¿no? Humano. Básicamente, eso es la razón por la cual se hacen ese tipo de pruebas, ¿no? De hecho, así es como se hacen las pruebas para certificar un producto. Al principio hablabas de desmitificar un poco el producto, de buscar cuáles eran los mitos que hay alrededor del producto. Sí. A ver, platícanos un poquito de eso, ¿no? Porque yo creo que sí es importante. Todo el mundo hemos oído de los chalecos, evidentemente, porque pues, es algo muy, muy común, pero sobre todo de la ropa blindada, ¿no? Y pues obviamente se van formando estas ideas que no necesariamente son correctas. Pero platícanos un poco de cuáles son los mitos que hay alrededor de la ropa blindada. Fíjate que yo creo que el primer mito es, me pongo un chaleco antibalas y soy Superman. Pues no vas a ser Superman. Pues primero porque no vuela. No vuelas. Y segundo porque verdaderamente detiene balas, pero no es a prueba de balas. Y eso es un tema muy chistoso. Básico, es un principio. ¿No? La gente dice, es que es a prueba de balas. No es a prueba de balas. Es contra balas o antibalas. Es que sí vas a tener. Es muy común de las películas y de Hollywood. Y aquí en Estados Unidos todo es bulletproof. Y pues es un principio básico. No existe un material que sea resistente a nada. O sea, al final del día una gota de agua con suficiente tiempo y constancia pues va a traspasar el material que sea, ¿no? Efectivamente. Entonces sí, ese sí es un gran mito, definitivamente. Yo te diría, rompemos el mito. No existe nada que sea a prueba de balas. Y un chaleco antibalas o contra balas no es, no puede tener ese contexto, es decir, que es así. El segundo sería, un chaleco me sirve para todo. O sea, puedo irme de cacería y entonces, o a la guerra, y entonces me van a agarrar a balazos y a cuchillazos. No. Los chalecos balísticos son balísticos. Efectivamente hay chalecos que hay antipuntas. Y hay chalecos que pueden ayudarte a tener las dos funciones. Pueden ser balísticos o antipuntas, pero eso es lo que tú quieras. O ¿cuál es tu riesgo? Si mi riesgo es es contra cuchillos y contra balas, es bueno adquirir un producto que tenga esas características. Si mi riesgo es contra balas, pues es un chaleco antibalas. Entonces, otro mito también. Y lo vemos mucho, las películas son, yo creo que Hollywood es el principal promotor el principal fabricante de los mitos. Claro. Sí, pero claro, siempre. Pues es que el trabajo de Hollywood es entretener, no informar. Acuérdate que Hollywood, las películas no tienen tiempo de informar. Tienen que entretener y tiene que ser información fácil de analizar, fácil de asimilar y muy rápida, ¿no? Pero desgraciadamente Hollywood toma Hollywood, no, los seres humanos tomamos nuestra cultura de seguridad a través de lo que vemos en las películas. Y de ahí sale gran parte de lo que nosotros consideramos como seguridad y es lo que nosotros le trasladamos a los niños, ¿no? Y luego hablamos, como decimos aquí coloquialmente, y luego ahí andamos hablando y dando tips de seguridad valga la redundancia, con toda la seguridad que nos da la ignorancia. Sí. Pero sí, así sí, totalmente. Hollywood es el principal fabricante de paradigmas erróneos. Efectivamente, y tú lo puedes ver, incluso el ponerte un producto de estos y otro de las que a mí me causa a veces me causa mucha gracia, quizás porque estoy metido en esto y entonces como lo hago, entonces me río porque digo es mentira, ¿no? Ignacio, cuéntame un poquito, ¿el Tensilon sirve en blindaje corporal? Sí, claro.
El Tensilon es un producto hecho para el blindaje corporal. Entonces, el Dyneema también. También. Te voy a aventar la pregunta. Ahora son marcas, ¿eh? Yo lo sé. Vamos a ver qué dicen tus proveedores. A ver. Tensilon, Dyneema o Kevlar. ¿Qué te gusta más y por qué? ¿O en qué aplicación te gusta cuál y por qué? Si me dijeras, a ver, Nacho, dime, ¿para qué? ¿Para hacer un escudo o qué utilizarías? Yo utilizaría el Tensilon. Es un producto que se vuelve monolítico y es muy bueno para ese tipo de cosas, pero para un blindaje ligero o corporal no funciona, ¿eh? Se vuelve extremadamente rígido, no me gusta. Si me dijiste Kevlar se me hace fantástico, es la marca número 1 de toda la vida, de todos los años, fabricando materiales balísticos. Son materiales es DuPont, es muy probado. Fue el primero, digamos que fue el pionero en esto del blindaje ligero. Me gusta mucho. Ahora me preguntaste Dyneema. Dyneema es un magnífico producto, ¿eh? Yo creo que entre los que más ha tenido avances tecnológicos ha sido el Dyneema. Ok. Pero muy rápidos. Quizás por la diferencia de materiales. Unos son tejidos y el Dyneema es un polímero. Martita está echando gritos de felicidad con tus palabras ahorita. Oye, Ignacio, qué interesante esto que nos dices. Y hay muchas dudas, muchas cuestiones. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú también te dedicas a hacer placas balísticas y le entras a eso o por ahí ni nos metemos? No, sí, claro, sí estamos empezando a fabricar ya placas balísticas. Nosotros lo hemos hecho a través de empresas que nos maquilan la placa. Esa es con nuestra configuración y nosotros vendemos la placa, ¿no? Pero hacemos una configuración balística y ellos maquilan la placa. Ahora, todo el mundo se refiere a la placa balística como placas de cerámica. O muchas personas No. así hablan de la placa cuando no es puede o no haber, pero no es el caso, no es que sea una placa de cerámica. Cuéntanos un poquito materiales que se usan. Hace un tiempo tuve la oportunidad de probar una placa, no sé el material que tenía, pero era como de poliuretano. Yo vi esa placa flotar y vi aguantar muchos impactos de armas largas y armas cortas. Muchos, hasta que eventualmente uno ya pasó, obviamente ya lo venció, pero muy, muy, muy por encima de la norma, aguantó mucho y la vi flotando. Y era ligera, nada más que también era cara. Sí. Cuéntame un poquito. Efectivamente. Danos un pequeño panorama de qué niveles y qué materiales hay en el mercado, ventajas, desventajas, danos un poquito de todo. Al día de hoy son 2 niveles balísticos que son adicionales al chaleco antibalas. Estamos hablando de las placas de nivel 3 y placas de nivel 4. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel 3 y el nivel 4? El nivel 3 son todo tipo de balas que no sean endurecidas, es decir, que no sean conocidas como armor piercing. Y para el nivel 4 es el armor piercing y adicionalmente el 3006, 3008. Eso es lo que va a parar el nivel 4. El nivel 3 es polietileno prensado y el nivel 4 es una placa que puede tener un respaldo de polietileno o de arámida, ya puede ser Kevlar, Tuarón, lo que tú quieras, que va detrás de una placa de cerámica. Ese es el nivel 4 y ese sirve para parar balas que son endurecidas. Si tú me preguntaras, oye, ¿y cuál es el mejor producto que debería utilizar? Depende mucho del riesgo. Si el riesgo es contra balas perforantes, el nivel 4 es el adecuado. Si su riesgo no es contra balas perforantes, el nivel 3 es más que suficiente.
Es decir, una K-47, para entenderlo más fácil, lo puedes tener con un nivel 3. Ok. Ahora, ¿este es extra de tu blindaje normal? Sí. Del chaleco. Sí. O sea, pero la placa solita lo aguanta, ¿cierto? ¿O no? Hay dos opciones. La primera se llama en conjunción, es decir, el chaleco antibalas más la placa, todo junto, funciona para llegar al nivel que se quiere, del nivel que se quiere llegar, ¿no? O que está configurado ese producto. Y la otra es lo que le llamamos standalone, o que por sí sola. Es decir, la placa sola se encarga de parar esa ojiva. No necesitas precisamente el chaleco antibalas. De hecho, en algunas partes del mundo ya no se utiliza el chaleco antibalas. Utilizan una especie de chaleco al cual le insertan la pura placa balística y con eso tienen para detener ese tipo de ojivas o ese tipo de balas, ¿no? De calibres. Nada más. Ok. Ahora, el tema de la cerámica. Pues la cerámica es una cerámica endurecida, hay muchos tipos de cerámica. No te quiero decir que hay una. La más normal es la de alúmina para nivel 4 y simplemente a esta placa de cerámica le vamos a poner el respaldo de material balístico aparte. La cerámica se va a encargar de detener la bala, de reducirla al máximo la velocidad, y el respaldo que tiene de material balístico se va a encargar de detener la bala. Por sí sola la placa. En el caso de la cerámica. ¿Qué otros materiales tienes para esas placas? Puede ser puro polietileno, pero como te comentaba yo hace rato, o sea, el polietileno por sí solo, de ultra alto peso molecular, simplemente es para nivel 3. Y es multiimpactos. Ese es lo que tú me comentabas que habías probado. Ese es el producto que debiste haber probado. Es una placa nivel 3, multiimpactos. Polietileno prensado. Ok. ¿Y si son mucho más ligeros? ¿Mándame? Sí, son mucho más ligeras. Definitivamente. Y más caro, ¿no? Mucho más caro. Un 30% más caro. Ahora, este tipo de placas pues solamente se pueden usar en chalecos tácticos, ¿correcto? O sea, no es como que te lo pones abajo del suéter y ya pues, te vas a caminar a Tepito o a Bagdad. No debe ser tan sencillo. No, y tan sencillo. Y eso sí, para que veas, sí es incómodo. Sí. Es como si agarraras que pesa, ¿no? Sí, el polietileno es el que menos pesa. Bueno, hay placas de cerámica que pesan poco, pero ya estamos hablando de carburo de boro. Ese tipo de materiales que son mucho más ligeros, mucho más resistentes. Se hace una placa muy buena. Pero obviamente estamos hablando como de un 45, 50, 60% adicional al precio normal de lo que tú veas publicado una placa de cerámica es carísimo. O sea, hay placas que llegan a costar $1,200. Bueno, pues habrá situaciones en las que amerite el pagarlo, ¿no? Pues digo, si estás en riesgo de que te disparen y por $1,200 vas a tener ahí la probabilidad de parar un cierto porcentaje de esas balas, pues digo, la verdad es que sí tiene su razón de ser, ¿no? O sea, sí, vaya, yo no lo vería como caro o barato, yo lo vería pues de acuerdo a tu riesgo. Podría ser muy barato o muy caro. Exacto. Ahora, depende de quién seas y en dónde estás. Claro, y además otro mito que acabas de decir, Pablo, y eso te lo voy a decir. ¿Cuántas balas puedes detener con una placa de cerámica, de la que tú quieras? La realidad es que yo no creo que llegues a parar más de tres balas o 4 balas. La certificación de NIJ, NIJ, que es la que se creó realmente para chalecos balísticos, ¿no? Porque es la que hace la del Instituto de Justicia de Estados Unidos y se desarrolló para los policías. Para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito de dónde viene la perspectiva del NIJ.
Así es. ¿Es igual que con los coches, te pide 3 impactos para poderte certificar o no? No. No. En el caso de los chalecos antibalas son 5 disparos, 6 disparos. Okay. Son 5 disparos. Es un triángulo. En el caso de las placas de polietileno, por ejemplo, de nivel 3, depende de lo que tú pidas, que sea una placa de X cantidad de disparos, que sea multiimpactos, entonces le disparan 3 disparos, tiene 3 golpes, y en el caso de la placa de cerámica es 1. Ahora, si la quieres multiimpactos, son 2 tiros para la certificación, ¿eh? Obviamente, después de haberla dejado caer 2, 3 veces, de haber visto si la resistencia de la cerámica no se fractura, y ya después de que pasó todo lo que le llaman acondicionamiento, después de todo eso, le dan el disparo. Si aguanta, ya lo hiciste. Si no aguanta, pues vuelve a empezar. Lo mismo pasa con los chalecos, ¿no? También tiene que pasar por su etapa de acondicionamiento. Ok. Oye, dime una cosa, Oye. ¿quién es tu cliente principal? ¿Quién usa chalecos blindados? La policía. Yo te diría que el grueso de las ventas, por ejemplo, las nuestras son para policía. Eso es lo que más vendemos. Es poco lo que hemos penetrado en la parte de pues la gente normal. Yo creo que hay una creencia que este tipo de producto solamente es o para superempresarios, supermillonarios, y realmente no lo es, ¿eh? Es para todos. ¿Cuánto cuesta un chaleco blindado? Barato, así como para diario, para ponértelo abajo el suéter. $450 más o menos. Barato, Oye, pues hay desde $280, $300 más o menos. Obviamente el blindaje va decreciendo o va siendo más grande, pero como si es oculto, por ejemplo, pues obviamente te va a cubrir nada más las zonas vitales, no todo el cuerpo. No es como una burbuja que te va a cubrir, no. Son zonas vitales nada más, y obviamente ahí va bajando un poco el precio. Pero te digo, yo te podría decir que arriba de los $310, $320 ya estamos hablando de un buen chaleco antibalas, y de ahí hacia arriba. Y podemos ir creciendo el precio, ¿no? Depende mucho del material que vayamos a utilizar también, ¿no? Hay materiales que son más ligeros, obviamente son más costosos, más cómodos, más confortables, pero pues obviamente eso pues incrementa el precio, ¿no? A ver, te voy a hacer una preguntota. Solo he visto una marca, no voy a hablar de la marca porque aparte, bueno, sí sé cuál es la marca. Es americana, creo. Tiene un chaleco interno espectacular. Puedes hacer rollito, delgada, cómodo, trae la tela que se supone que pues, sudas y no te permite sudar mucho mejor y no te da calor y todas estas cosas. Este chaleco, si no mal recuerdo, está como en $1,800. ¿Qué hace la diferencia entre ese chaleco y un chaleco, pues que te va a cubrir la misma cantidad de impactos, del mismo calibre, de la misma característica, pero que es mucho más barato? ¿En dónde radica esa diferencia entre que un chaleco pueda ser mucho más delgado y moldeable sí, maleable, no sé cuál sea la palabra, contra un chaleco también interior, pero que sea mucho más rígido? Ok. Balísticamente hablando, ninguna. Te va a parar lo mismo. No, de acuerdo. Balísticamente es lo mismo. La pregunta es, ¿qué tienes que hacer? ¿Es un material diferente? Sí. Sí es un material diferente. Sí, es un material diferente. ¿Cuál es el material hoy más delgado y más ligero que hay para hacer el mejor chaleco interior? Híjoles, yo te diría que
Te iba a decir Spectra, pero no. Yo creo que Dyneema tiene uno de los mejores materiales eh, más livianos y más delgados que puedes utilizar. Y también tiene esa posibilidad. Ahora, yo te diría que ese producto en específico no está hecho de un solo material, ¿eh? Está hecho de un conjunto de materiales diferentes y que tienen esa capacidad balística. Eso es diferente. Pues luego creemos que es una sola cosa. No, es un conjunto de materiales. Son muchos materiales diferentes. Podemos utilizar Kevlar, podemos utilizar, aramidas, podemos utilizar polietilenos, podemos utilizar muchos tipos de materiales que son balísticos y vamos fabricando una nueva configuración balística, que es la que vamos a mandar a probar. Si funciona, bueno, ya tenemos un producto que es maleable, que es muy cómodo, que es confortable y podemos fabricar algo muy bueno. Hay infinidad de marcas en Estados Unidos, como tú lo acabas de decir, que tienen ese tipo de productos. En México vemos pocos que tenemos esos productos, no porque no lo queramos hacer o no lo podamos hacer, sino porque no tenemos clientes que lo quieran adquirir. Y ese es un tema. No es un producto muy comercial en México. O sea, todavía no hemos llegado al punto de decir, todo el mundo te va a hablar para comprarte un chaleco de $1,800, ¿no? No hay mercado para eso. El día que lo haya, yo creo que nos vamos a dedicar a fabricar ese tipo de materiales, a fabricar ese tipo de productos, porque tenemos el acceso para adquirir esos materiales y fabricar esos productos y probarlos. O sea, no hay problema. De acuerdo. Para vender uno al año, mejor que lo compren alguien más. Efectivamente. Okay. Oye, a ver, y entre las aramidas también hay no sé cómo le llames, que se mueven hacia un lado y hacia el otro. Que te aguantan tensiones en vertical y en horizontal y otras no. O sea, que trabajan en distintos sentidos. No sé cuál es el término. Sí, multiaxiales. A ver, cuéntanos un poquito de esto. Efectivamente, hay una marca en específico que tiene un material que es multiaxial. Está tejida en diferentes direcciones y la dispersión de la energía pues se va para los diferentes lados. Entonces eso lo hace un magnífico material en eso. Ahora, por otro lado, tenemos todos los unidireccionales. Son materiales arámidos plastificados que tienen un film. No son precisamente tejidos. Y estos materiales tienen la posibilidad de disipar la energía o de mandar la energía a diferentes lugares. También con mucha facilidad. O sea, pero eso es, digamos que son tecnologías nuevas, ¿no? Ok. Oye, y hablando de tecnologías nuevas, ¿tú has oído algo o tienes alguna información sobre y digo, es un tema que ha estado muy, muy a discusión últimamente del grafeno, de las propiedades balísticas que puede llegar a tener el grafeno? Conozco poco, fíjate, del tema del grafeno como tal, porque lo he intentado probar. Sé que funciona, pero no sé qué tanto funcione. Y te voy a platicar una cosa, Pablo, y es que es bien chistoso porque la gente dice, qué fácil es. Agarro un producto, lo baleo y si para la bala, pues entonces ya funciona. Y el grafeno es un producto que es bueno. Digo, no estoy diciendo que sea bueno. El grafeno se inventó para otras cosas, pero incluso te deberías de acercar con Asís, el principal tenedor de patentes de grafeno, que es un español, vino a dar una conferencia hace no mucho a Asís. Y curiosamente nadie le preguntó eso, porque él lo inventó para otra cosa. O sea, él realmente encontró, pero he leído mucho de que se habla de que le han encontrado muchas propiedades balísticas y lo que es una maravilla pues es que es muy ligero, ¿no? Porque al final es una fibra de carbón muy, muy, muy ligera. Sí. De grafito, pues. Pero bueno, pues sería interesante saber, porque eso podría ser el futuro, ¿no? Yo creo que va a ser el futuro en algún momento. Hay muchos productos que le han ido encontrando propiedades balísticas. El grafeno es uno, obviamente, pero va en combinación a las otras cosas que ya están probadas, ¿no? O sea, ese es el punto. Es, por ejemplo, como el spray
otro mito, el spray de nanotecnología que hace que los chalecos antibalas sean capaces de parar todo tipo de ojivas disparadas por cualquier tipo de arma de fuego. No, no es cierto. Bueno, Puede ayudar un poco. Oye, sí, si le pero metes 400 capas y el chaleco se vuelve de 25 pulgadas de ancho, y entonces ya sería ridículo traer una cosa de esas. Bueno, ¿no? también te puedes poner dos directores telefónicos. Sí, exacto. Oye, es como el Rolls Royce, ¿no? Pues podrías decir que la pintura del Rolls Royce podría tener propiedades balísticas porque tiene algo así como 75 kilos de pintura. Sí. Pues sí, claro. Pues si le disparas con una bala chiquita, seguro rebota. Claro. Pero pues no es práctico. Exactamente. Yo creo que lo mejor siempre va a ser un producto que esté muy probado. Eso es definitivo. Aparte, o sea, me supongo que pues, sí tienen las propiedades balísticas, pero ¿quién ha hecho pruebas de cuánto dura en la intemperie, de qué tan maleable es o moldeable, de muchas otras cosas que no nada más es que frene una ojiva, ¿no? Oye, no, Ignacio, mitos, así como una sesión rápida que me avientes una metralleta de mitos y desmitifícalos. Los chalecos antibalas no sirven para flotar, no son chalecos salvavidas para el agua. Ese sí es ridículo. Ese es un mito. Los chalecos antibalas no pueden proteger todo en general. Casi todo se puede blindar. Eso no significa que un chaleco antibalas sirva para todo. Ya platicamos los anteriores. Con granadas. Con granada. Me acuesto encima de una granada y me avienta 15 metros para arriba, pero no me hace nada. Eso es 100% Hollywood. No es cierto. No hay manera que eso suceda. El chaleco hay materiales balísticos que son antifragmentos. Ya hay que entender esa parte. Efectivamente, se puede fabricar un chaleco antibalas con productos antifragmentos, ¿no? Como una granada o una cosa de esas, ¿no? De ahí a que te avientes sobre la granada y recibas toda esa energía completa y que no te pase nada y salgas caminando, mito. Cuento. Okay. Eso nada más en una muy buena película palomitera. Te lo avientas, eso no existe. No puede pasar. Es como querer tener un coche a 20 kilómetros de distancia con un dedo, o sea, no se puede. Okay. ¿Qué otros mitos? Híjole, es que es otro mito de los chalecos antibalas. Híjoles. Hay muchos. Sí, ya sacamos varios, ¿no? A mí lo que me gusta es que sí se pueden lavar, porque luego los que andan por ahí apestando al león, que dicen es que no se puede lavar, pues, no seas cochino, échale una lavadita de vez en cuando, no le pasa nada, siempre cuando esté tratado, ¿no? Pues si no está bien tratado, pues evidentemente no se debe de mojar. Claro. Oye, claro, pero de chalecos caducos hay hoy protegiendo policías que probablemente llevan 16 años esos chalecos y ahí siguen ya raspados. Eso sí, esa es una buena pregunta, por ejemplo, o sea, ¿cuándo caduca un chaleco blindado? Tiene dos momentos de caducidad un chaleco antibalas. El primero es cuando cumple su función, que es de tener una bala. En ese momento el producto ya no funciona. O sea, le disparas a un chaleco, ese chaleco ya no funciona. A la basura. La segunda depende de cómo esté certificado el producto. Si es que se certificó para 5 años o para 7 años. Una vez llegando a ese momento, ya no funciona el chaleco. La tercera, que no es precisamente un momento de caducidad, es el estado como tú guardes el producto, como cualquier cosa, ¿no? Es decir, si tú compras y quiero decir cualquier tipo de prenda, te pueden decir, esto va a durar toda la vida, pero si lo tienes abajo en un estado donde hay humedad y moho y otras cuantas cosas y ahí lo guardas, pues obviamente no te va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, ese sería un
un momento de revisión y decir, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo yo con mi producto, con mi chaleco antibalas? Porque eso le podría restar vida al producto. Sin embargo, si hablamos de caducidad como tal del producto, es esos dos momentos. Cuando cumple su función y por el tiempo que te haya garantizado en la empresa la vida de ese producto. Oye, Ignacio, cualquiera. Una cosa. ¿Un chaleco exterior se llama exterior? Sí. Ok, un chaleco exterior contra uno interno que va bien pegadito a la piel. ¿Puedes llegar a tener el mismo trauma en uno que en el otro? ¿O el que va interno sí va a tener más trauma definitivo? Pudieras tener un poquitito más de trauma, pero no es gran cosa, ¿eh? Ah, ¿no es gran cosa? Yo hubiera pensado que no es gran bien cosa. Pegadito, no. Recibes más la energía que con el otro. Lo que no, mira, por ejemplo, muy en particular te voy a platicar de lo mío, que es lo que yo hago. El mío no tiene un antitrauma. Como tal, no existe. Yo no lo utilizo. ¿Qué es un antitrauma? Digamos que es ese extra que le vas a poner para reducir el golpe. Ok. Es el extra. Tú no ya se puede hacer. Ponérselo. Yo no se lo pongo. Oye, si se lo pones, ¿ayuda un poco más todavía? O sea, claro, tú mismo chaleco. Ah, ok. Sí. Claro que ayudaría muchísimo en reducir el trauma, sí. Sin embargo, corro la posibilidad de tener una menor flexibilidad en el producto, o que sea menos confortable, o que sea menos. Ese es el tema. Eso es un tema que es aparte, pero aparte y en conjunto, ¿no? Ok, ahora, ¿qué es lo normal que podría yo esperar de un chaleco interior o exterior con un impacto de un calibre 38 especial o 9 milímetros? Sí hay una buena posibilidad de una costilla rota, ¿verdad? ¿O no tanta? No. O sea, a ver, bajo el entendido que depende cómo pegó, la velocidad, si era el cañón largo o no, de muchos factores. Bueno. Pero en general, ¿podemos decir que no es tan común que te rompa una costilla? Ok. No. Yo creo que mira, Gonzalo, es una pregunta para un médico legista. pero te digo que hoy en día ese tipo de cosas no las hemos visto muy común. Ok. O sea, que se haya roto la costilla. Otro mito también que podemos decir, se rompió la costilla y se perforó el pulmón. No existe. No ha habido hasta el día de hoy. Bueno, creo que DuPont tiene le da un premio a la gente que se ha salvado. No ha existido en toda la historia de DuPont ese tema. Ok. Entonces, pues, es un tema. ¿Sí pudiera pasar? Claro que pudiera llegar a pasar, ¿no? Sí. Pero no con una 9. Sí, claro, pero no con una 9 milímetros. A lo mejor una bala de mucho mayor fuerza, con mayor. Pero no creo que llegue. Está fabricado precisamente para eso. De hecho, una de las cosas que se ha llegado a documentar en alguna ocasión es, en un accidente automovilístico, el chaleco antibalas me salvó la vida. Sí, efectivamente. Sirvió para proteger órganos vitales y el golpe y absorbió la energía y entonces no llegó a pasar a más. Entonces, por eso te digo, es un mito el tema, también lo de la costilla y eso. Pues ahí podríamos poner un poquito de entre puede ser y no puede ser. Buenísimo, Ignacio. Oye, pues muchas gracias. Se nos acaba el tiempo y Pablo tiene unas preguntas exageradamente serias para ti. Explícanos un poco, Pablo, de esas preguntas. Ahí te va. La primera importante, yo creo que todo el mundo necesita una respuesta seria y contundente. ¿Qué prefieres, whisky o tequila? Fíjate que el tequila. ¿Pipa o puro? Muy serio. Puro. ¿Guardia Nacional o PFC? Guardia Nacional. Sí, pues son tus clientes, digamos. ¿Coche o camioneta? Coche. ¿Dirección Federal de Seguridad o CISEN?
Dirección General de Seguridad. ¿Torta o taco? Taco. Siempre. ¿Moto o coche? Coche. Voy a regresar a la pregunta original. Tensilon, Dainima, Kevlar para chalecos. Tú la pones muy difícil. Kevlar, voy a decir. ¿Vino tinto o vino blanco? Tinto. ¿Por aire o por tierra? Por aire. Siempre. ¿BMW o Land Rover? Ay, eso está difícil, ¿eh? Muy difícil. Land Rover. 357 Magnum o 9 milímetros. 357. ¿Vacuna o no Magnum. vacuna? Siempre la vacuna. Oye, dime algo, ¿a quién debo entrevistar después? ¿Quién consideras que debe estar en este programa? Aparte de ¿Quién crees que le Pablo, sume a la industria? que le sume a la industria de todo, te puedo decir, mira, hay mucha gente. René Rivera, por ejemplo, es uno de los... Sin duda. Ya lo tenemos Es- apalabrado. René es Rivera ya está él- apalabrado para venir. Sabe todo. Es un hombre que de veras tiene muchos conocimientos sobre el tema. Jorge Septién, no sé si has platicado con él. También ya está, Sí, también ya está ya. apalabrado para venir. Un tipazo, además tiene también todos los conocimientos del mundo. Además ha estado en Asís toda la vida. Entonces, bueno, ¿qué más te puedo decir de él? Es más de buen amigo. Híjoles, tendré que sacar una lista enorme y a lo mejor te quito hasta todo el programa completo diciéndote una lista larguísima de gente que sabe de este tema, que los conozco hace muchos años, que han sido mis maestros, porque además en esto yo te quiero decir que después de mis 22 años de estar metido en este negocio, sigo siendo un mero estudiante. De acuerdo. 3 libros que nos recomiendes. ¿Eh? 3 libros que te recomiende. Te voy a decir los 3 libros que yo he leído que más me han gustado, que más me han gustado en toda mi vida y los sigo leyendo todavía. El Principito es el primero. Ok. El segundo, Libro vaquero. no, el Quijote. Te iba a decir el nombre original que era el Hidalgo, se me fue el nombre, hombre. Las aventuras del Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se me hace que es uno de los mejores libros que hay y no te puedes ir de este mundo sin haberlo leído, aunque te cueste trabajo leerlo. Y el tercer libro que te voy a decir que para mí es yo soy mucho me gustan mucho las novelas, Okay. Soy más de novelas, pero quiero decirte algo que deje. Y yo me iría por el monje que vendió su Ferrari. De acuerdo. Que es un muy buen libro también. Pero yo creo que los 2 primeros no te puedes decir de este mundo sin haberlos leído. Bueno, Los Miserables de Víctor Hugo, otro que es... Bueno, son grandes obras literarias. Lo he leído 20 veces y no puedo dejar de leer. Me encanta. Me encanta. Oye, Ignacio, si hoy tuvieras la oportunidad de moverte en el tiempo y ayudar en temas de seguridad a cualquier persona, ¿a quién te hubiera gustado ayudar? A Felipe Calderón. Y no quiero ser popolítica. ¿Por qué a Felipe Calderón? ¿Qué te hubiera gustado ayudarle? Un poquito más en la estrategia de seguridad. Bien. Si pudieras escoger a 3 personas vivas o muertas con quién echarte una tarde de sobremesa, ¿quiénes serían? ¿3 personas? Sí. ¿O una persona nada más? 3. Yo creo que Charles Chaplin sería uno. Churchill sería el otro. Y pues el tercero no sé quién sería, fíjate.
pero ellos dos se me hacen personas muy interesantes a su manera de ser. George Washington, no sé. Pues sí, también. Pablo. Interesante. Y por último, si pudieras regresarte en el tiempo a cuando tenías 20 años, ¿qué consejo te darías? Estudia más, prepárate más, aprende más, no dejes de estudiar, no te rindas y nunca dejes de tenerlas madura siendo un niño. Ese sería mi mayor consejo. Perdemos mucho de la inteligencia cuando crecemos. Por adquirir cierto tipo de conocimientos o cierto tipo de cosas, dejamos de creer en otras que son también muy importantes y que nos pueden llegar a ser los mejores. De acuerdo. Pues Ignacio, muchísimas gracias. Pablo, ¿tienes algo más que comentar? Pues no. Creo que fue un tema que abordamos desde una perspectiva muy distinta, entonces pues información interesante, como siempre. Nos interesa mucho saber qué piensan la gente que nos está escuchando, que nos sigue en el podcast, ver sus comentarios, que por supuesto le haremos llegar a Ignacio. Acuérdense de conectarse en www.epbox.io y latina O de Oscar. Y dejen sus comentarios ahí. Si nos están siguiendo en Spotify, en Amazon o en Apple, también pueden mandarnos comentarios. Y obviamente si hay preguntas o si hay cualquier cosa, pues siempre son bienvenidas, ¿no? Siempre además nos dan nuevos temas y nos dan nuevas áreas de discusión, así siempre sigue avanzando y sigue creciendo el podcast. Ignacio, ojalá si algún día va a ser una prueba de balística para chalecos, explicarnos este tema del trauma y demás, si nos permites ir a grabar, hacer una pequeña cápsula para nuestras redes sociales, o nos invitas al Comité de Protección Ejecutiva de Asís a visitar tu planta, explicarnos todo lo que hay detrás de un blindaje, te lo voy a agradecer muchísimo. Siempre encantado de la vida. Buenísimo. Con todo gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue The Box, el podcast de protección ejecutiva. Recomiéndanos, califícanos, compártelo y mándanos todas tus preguntas. Muchas gracias. Nos vemos el lunes que entra. The Box. La escápula. La caja. The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The Box.